Irene Vallejo, la autora de ese ensayo monumental, El infinito en un junco, publica en el día de ayer un artículo con el título Los huesos de la ternura. Ella, especializada en la antigüedad, nos va a hablar de Antígona. Pero el primer párrafo me llama la atención. Cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer, brotaron mis majestuosas, negras, hinchadas ojeras. El uniforme de quienes cuidan está tejido con la seda de las noches rasgadas y los jirones de sueño. Tal vez por eso simpatizo inmediatamente con la gran familia de los exhaustos, con esos ojos que bostezan desde un periscopio de sombra. Fuimos bebés, seremos viejos, sufriremos enfermedades. Con suerte, habrá en la familia personas generosas dispuestas a atendernos, pero pagarán un precio. Dejar el trabajo, malabarismos horarios, descalabros salariales, la desaparición del tiempo propio, aislamiento, ansiedad, los insomnios y el cansancio prohibido. El bucle de exigencia y exasperación, correr tensas y disparatadas de una tarea a otra sin alcanzar nunca a cumplir lo bastante. Un glacial sentimiento de expulsión. La sociedad entera descansa sobre esos esfuerzos no remunerados, sigilosos, sumergidos, a veces incluso penalizados. Vaya descripción tan elocuente la que nos da Irene Vallejo de lo que es el drama de esos seres que en la familia terminan cuidando a los mayores, a los más viejos, cada día más decrépitos, y cada día ese cuidado se hace más y más difícil. Los desafíos de lidiar con el envejecimiento de los padres. ¿Cómo evitar conflictos? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a Santiago de Chile. Allí están dos destacadas psicólogas. María Fernanda Martínez. Muy buenos días, María Fernanda. Hola, buenos días, César Miguel. Un placer compartir con usted este momento y la invitación. Muchas gracias. Y también en Santiago, Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué significa cuidar de los mayores? En muchos de los países del primer mundo, pues esos mayores se van a asilos, pero culturalmente cuesta desprenderse afectivamente del mayor, del padre o de la madre, y en muchos casos no se tiene el dinero para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Le pregunto a María Fernanda. Bueno, eh, muy interesante este tema. Y sobre todo porque, bueno, porque para iniciar comenzaste hablando con esta cita de la señora Vallejo, muy Sí, buenos sus libros, exactamente. Y esto me hace recordar también, creo que correr o irse, pero se lleva a su padre a cuestas, porque era un señor mayor. Y entonces, claro, qué cosas le trae, ¿no? A él el de traer a su padre o llevárselo en ese peregrinaje y seguir, porque eso también es hablar no solamente de la emigración, también de la vida. ujú, Y es también tener que, bueno, no dejar atrás, yo pienso que también que nos trae lidiar con nuestros padres como sí, una guerra, ¿no? Y es o como eso, una una lidia. carga, Sí, sí. En realidad también, bueno, depende de cómo lo llevemos, depende de cómo, qué es lo que llevando allí. Hay una sabiduría, en toda una experiencia que es de crianza, de sí, regresiones, porque también entrar en esa etapa se pone más regresivo, o sea, los adultos mayores, eh, es todo una complejidad, ¿no?
Ya. Pero creo que también hay que buscar. ¿Cómo se designa? ¿Qué suerte de dinero determina que en una familia sea esta persona la que al padre ya anciano? Le pregunto a Marvi Mesa. Normalmente hay dentro del grupo de familia, suponiendo que son varios, alguien que realmente se ha encargado de resolver cosas y asignando ese rol a alguien y esa persona decide si lo toma consciente o inconscientemente, si toma ese rol o no. Yo creo que el del gran desafío, sobre todo para las familias latinas, porque tú hablaste que en el primer mundo los mayores van de cuidado o a casas de retiro, sensación de compromiso por parte de los miembros de la familia para poder atenderlos. Los latinos somos otra cosa. O sea, yo sí creo que a nosotros está más dejar una sala en un lugar de cuidado a nuestros ancianos y nos sentimos en otro momento. Y generalmente, bueno, con la edad, por supuesto, se van haciendo muy dependientes, van perdiendo un poco funciones. Esto suponiendo que no es un trastorno cognitivo, siendo más lentos de forma motora, haciendo más lentos incluso en el aprendizaje y queramos o no, se van haciendo más dependientes. Ya. Entonces, Y la carga alguien tiene que encargarse. y la más pesada mientras pendientes son. Hablaba Marvin, el amigo Federico Durán. La descripción de Irene Vallejo me trata. En mi familia soy el tercer edad que no emigró para cuidar a mi mamá, cuarta edad, y que mis hermanas pudieran irse. Me gustaría de ver que María Fernanda nos hiciese un análisis. Me gustaría que interpretases esto que nos acaba de escribir tan revelador el oyente, el amigo Federico. Fíjate que complementando un poco con lo que él escribe, muchas veces no se decide. Eso sería la situación ideal, que todos nos pusiéramos de acuerdo y que dijéramos, bueno, entonces mamá o papá se queda con fulanito o con perecejito. A veces no ocurren estas cosas. En nuestra dinámica como venezolanos, pues a veces nos ha tocado a la mayoría emigrar e irnos. Ujú, Y esto queda como designado al bate el ujú. que venga, ¿no? El que vaya quedándose. Bueno, no pudiste, te quedaste con mamá. Eh, Hay todo un estudio completo y se habla incluso de personalidades más sumisas, personalidades también dependientes que terminan ejerciendo ese cargo porque se los asignan los demás hermanos y eso hasta allí queda. Creo que es importantísimo que haya como una especie de consenso familiar para lograr enfrentar esta situación, porque es una situación y requiere de toda la ayuda de la familia. O sea, no podemos estar escurriéndonos y diciendo, bueno, él fue el único que se quedó, allá él. Yo creo que es necesario hablarlo y que todos lleguen a un acuerdo. Si es verdad que, bueno, a lo mejor yo te mando el dinero, pero también queda, por ejemplo, las horas de placer que requiere esta persona, quién se queda encargado de esa abuelita o de ese abuelito en el momento Ujú, en que él también tiene necesidad de esparcirse. ujú. O sea, es necesario el consenso, porque si no, llegamos a otro problema, que es la carga del cuidador. Claro. Y eso genera otra situación más, o un exceso de ansiedad y terminamos en una patología ansiosa o ansiosa depresiva. Entonces, es necesario una conversación entre todos los miembros de la familia para poder llegar a un acuerdo. Eh, Otra cosa sí. es, disculpa, Sí, sí, me adelante, adelante, María voy a Fernanda. encadenar, pero también depende mucho de la edad del abuelo y cómo asumió la vida.
Ujú. y de la edad también de la persona que está cuidando, ¿no? Y de cómo entiende que es la vida. Porque es como un engranaje perfecto. A veces quedan los 40, 50 años engranados entre los 70, 80, 90 años de la otra persona. Ya, Y lo que significa enfrentarse a una edad y enfrentarse a otra, ¿no? No es lo mismo enfrentarse con 40, 50 años a una persona que tiene 70, 80 o a los 60 años enfrentarme y cuidar a una persona que ya tiene 90 años. O sea, es mucho más duro, sí. obviamente, para ambos, para ambos. Mencionaste el término cuidador. Semanas atrás hicimos un foro de estos con una pregunta: ¿quién cuida al cuidador? En ese momento nos tratábamos de concentrar, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ¿verdad? O cuando hay ya un proceso de decrepitud senil. Marvin hizo una acotación importante en su última intervención, porque dice, estamos asumiendo que estamos en un caso normal, ¿verdad? Solo una persona adulta, ya de la tercera edad, que con el paso de los días está cada día más viejo, más vieja, y esa vejez acentúa una decrepitud que hace, como decía, que la carga sea más pesada. Cuando hablamos de una enfermedad como el Alzheimer, uno sabe que allí hay un término. Pero esto es extraordinariamente cruel porque ¿qué pone fin a esta situación en el caso, insisto, de la persona normal? Es decir, su cabeza está bien, su cuerpo está lo más sano posible a pesar de la edad. ¿Quién pone el término? ¿Solo la muerte es el final de este proceso? Le pregunto a Marvin Mesa. Bueno, del cuidado de la persona, ya una vez que lo asumimos, sí, solo la Mm, muerte, porque finalmente lo que sí creo es que esto, sumándome a lo que decía María Fernanda, es que si nos trabajamos como familia, quizás, y no solamente una persona se queda como el cuidador, quizás hace más fácil todo este proceso, porque María Fernanda hablaba de lo económico, que también es importante, pero no es mm, solamente lo económico, es la carga emocional que implica tener que lidiar con cosas tan simples como que las personas mayores terminan siendo hasta súper crédulos y son facilísimos de estafar en caso de que sea por internet, se creen todo mm, lo que van viendo, propagandas de cosas que por un peso van a conseguir un carro si reenvían el mensaje. Entonces, hasta eso, hasta estar atento a eso y poder también promover que tengan actividad física, que socialicen, que hagan cosas por su lado para que no se sientan tan dependientes, eso también carga emocionalmente al cuidador. Entonces, si lo podemos o rotar o lo podemos compartir con otras personas, eso va a hacer que sea mucho más sencillo de llevar y no se sienta como eso, como que es una carga súper pesada hasta que la persona fallezca, ¿no? ya. ¿Qué se aconseja en un caso como este, María Fernanda? Ya diste una pista importante, que la familia lo hable de manera tal de que el cuidador sea de alguna forma designado en consenso. En otros casos es la inercia, pues, como nos decía el amigo Durán, él fue el que se quedó, asumió el sacrificio para que sus hermanas fueran al exterior, sobre todo en estos tiempos de migración por los que atraviesa nuestro país. Pero aparte de eso del consenso, ¿qué otro elemento sugieres para ayudar en una situación tan compleja como esta? Mira, Marvin mencionó algo de las redes sociales. eh, Vamos a hablar un poco, no tanto en cuanto a lo tecnológico, pero sí podemos hablar de una red de ayuda. En países como en estos, donde estamos nosotros viviendo ahorita, en Chile, y supongo que también en España existe también, es ese apoyo al adulto mayor. Y muchas veces las comunidades se preparan para tener actividades en las que los adultos mayores pueden ir y pasar un rato allí. Yo creo que es necesario que en el caso del amigo que está escuchando y que plantea su cuestionamiento aquí, es si él pudiera encontrar un lugar en donde puede dejar
a esa persona que está atendiendo, que está cuidando, vamos a decirle unas horas, porque creo que también conviene para esa persona no solamente estar pensando un poco, poniéndonos un poco en el lugar del abuelo, quedar única y exclusivamente en el contacto y en la relación con este hijo que además ya está cargado. O sea, lo que va a recibir, por mucho amor que se le dé, también es una descarga de frustraciones, porque muchas veces frustra, ¿no? Ujú. Estamos hablando de una edad en que uno también se cuestiona, cuando le toca ser cuidador, uno se cuestiona y empieza a pensar, bueno, ¿qué he hecho hasta aquí? He logrado mis metas, tengo estabilidad, tengo pareja, tengo hijos, o sea, ¿y qué me falta? Uno se plantea eso y encima entonces se enfrenta a un abuelo o una abuela que está más bien como que pidiendo, porque además son muy demandantes, por eso se ponen muy regresivos, muy infantiles. ¿Qué le Sí. aconsejaría yo? Buscar ayuda eh, dentro del el ámbito social. ¿Cómo podríamos hacer para que el abuelo comparta y tenga una actividad Ujú. social fuera? Si no es así, oye, mira, necesita, porque sí, de otra persona que le haga el relevo, que por lo menos, no sé, una semana, un día, cada 2 días, cada 3 días, Sí. porque quedarse allí agota. El tiempo se nos vino encima, lamentablemente, pero no quiero cerrar esta conversación sin leer lo que nos escribe Sibel Ríos. Dice, ciertamente lo de la edad es crucial. Mi mamá con 70 años cuidó a su hermano de 74 porque sus hijos no se abocaron. Nosotros cuidamos a mi mamá, pero qué angustia verla aferrada a su hermano que estaba sin apoyo de ningún tipo de sus hijos. Le suplicábamos a mi mamá que se tomara tiempo para ella, pero mi tío solo quería estar con ella. Y bueno, fue una situación súper compleja. Nos frustraba ver el desgaste de mamá y el dilema entre apoyar y cuidar a mi tío que estaba en una situación tan vulnerable, pero tampoco querer que eso le costara la salud a mi mamá. Fue tremendo. Sin duda, supongo que es una experiencia muy, muy difícil. Marvi, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Gracias por la invitación nuevamente. María Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. No, gracias a ustedes. María Fernanda Martínez, psicóloga con posgrado en psicología clínica, y Marvi Mesa de Martínez, también psicóloga clínica, ambas en Santiago de Chile. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso, ¿por qué fue Boris Johnson a Caracas para hablar en secreto con Nicolás Maduro? ¿De qué hablaron? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.